Desde cada dedo, acurcado, en la palma de mi mano encuentro piel suave y piel callosa, las marcas del tiempo en tensión que queda ahí, en mi palma, dando vueltas. No estoy segura que el miedo se pueda poner en algún lugar que lo transforme. A mí el miedo desde hace un par de años me paralizó. Lo mío es un miedo que adormece. Me nace en el pecho y a veces sabe atragantarme las palabras. Es un territorio que atravesamos y nos habita. Habita en mí, habita en otras. Lo he visto tantas veces. Cuando se apodera de nosotras, no nos deja expresar nuestros sentires y vivencias. El miedo, decía Elizabeth Kubler-Ross, tiene 5 etapas: negación, angustia, adaptación, depresión y aceptación. La angustia y la depresión nos ha comido este tiempo, pero es momento ya de saltar. Nos tiene en luto, es algo paralizante, pero no hay que negarlo. Una forma de afrontar el miedo va a ser abrazarlo, mirarlo, reconciliarme con él y hacerlo parte de mí. Lo que intento ahora es tomar el miedo por las manos y aprender a caminar con él, que me acompañe por ratos, pero que no me estorbe al andar. Lo resignifico. Veo al miedo y a la muerte porque son como la noche que hay que saber atravesar. Lo atravesamos con otras, lo atravesamos con todas. Espero que el miedo se convierta en la rabia de todas. Invoco a la fuerza de las ancestras para enfrentarlo. Lo vuelvo a mirar, le lanzo un mal de ojo, lo espanto. Afrontamos el miedo con desobediencia y buscamos la alegría en la resistencia. Es momento de encender nuestra voz activa, liberarnos y entender que desde ahí habitamos. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Que no nos calle, que nos potencie. Del miedo aprenderemos a estar juntas. De la desesperanza abriremos una esperanza. Traigo tambores, traigo clamores. A otra mujer hoy quitaron sus flores. No queremos más sufrir por mal de amores. No queremos niñas viviendo horrores. Ya estamos, chicas. Hola, buenas noches. Les damos la más calurosa bienvenida a esta invocación virtual que hemos denominado Conjuros Feministas para reencantar nuestros territorios. Mi nombre es Tania y esta noche desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia, estaré junto con mis compañeras, hermanas de lucha también, Angélica, Claudia, Ros, y aunque esté ausente también Marí, moderando o más que todo compartiendo con nuestras invitadas. Primero que nada quiero saludar a nuestras 3 brujas mayores, como les decimos de cariño, Silvia Rivera, Virginia Young y Silvia Federici, que se encuentran esta noche aquí con nosotros y que han aceptado conjurar con nosotras. Estamos muy emocionadas y muy ilusionadas porque sus palabras circulen. Segundo, darle la bienvenida a todas las colectividades feministas que nos han venido acompañando no solo en este encuentro, sino en reuniones previas, e incluso a quienes nos acompañaron el año pasado cuando nos convocamos para pensar los conjuros feministas para cuidar la vida, y que hoy se conectan para poder juntas seguir tejiendo, seguir repensando y seguir reencantando nuestras luchas y nuestros espacios comunes. Esta transmisión es al vivo, así que también saludamos a quienes se conectan hoy vía Facebook. Queremos agradecer además también a Lila Andrea de la colectiva Salvajina, porque hoy nos está ayudando con la parte técnica. Este encuentro ha sido un proceso de muchos meses de pensar, debatir, organizar, estructurar y convocar. No ha sido fácil acomodar nuestros deseos al mundo virtual,
Para darles un contexto, el año 2019 comenzamos con la idea de editar el libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria para Bolivia, invitando a que Silvia Rivera y Virginia Ayllón nos acompañasen escribiendo un prólogo y un epílogo para el mismo. Este esfuerzo conjunto entre las editoriales Excepción, La Libre y la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencia tenía como fin el propósito de que nos encontremos a finales del año pasado en vivo aquí en la ciudad de Santa Cruz, pero se nos atravesó una pandemia y frustró todos los planes, entonces fue necesario para nosotros volver a repensarnos y ver las formas en las que podíamos reconectar y seguir tejiendo. También a forma de comentario final, comentarte, Silvia Federici, a comentarle a ella que la colectiva Mujeres, Territorios y Resistencia comenzó hace 5 años, después de que nos juntáramos justamente a leer Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y repensamos desde ahí la lucha y la necesidad de empezar a tejer nosotras junto con otros territorios. Hasta aquí la bienvenida, le doy y le paso la palabra a mi compañera Ros. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ros y a mí me han pedido que hable de por qué nos hemos invocado. Yo no sé improvisar, sabrán perdonar. Nos invocamos por necesidad, para imponer una viga más en el camino que nos permite romper con la atomización impuesta, para darnos cariño desde la reflexión jodida que nos caracteriza, para darnos fuerza, para seguir ante un mundo que escala en violencia hacia nuestros cuerpos y que para lograr dominarnos nos separa. Por rebeldía, por amor, desde la autonomía y la autogestión, desde nuestros diferentes territorios, desde este lugar llamado Bolivia, y para entender que sus límites no son más que la piel que nos conecta con otras. Desde el miedo que nos ha juntado más, que nos ha hecho reunirnos entre amigas hasta convertirnos en compañeras indispensables para sobrellevar la vida. Y en estos encuentros entre nosotras, que quisimos convocar a encuentros con algunas otras, con aquellas que de alguna forma nos habían llevado a unirnos. Y es así que convocamos una serie de conjuros entre colectivas e individualidades autónomas de Bolivia para poder encontrarnos en un espacio seguro en el que hablar sobre esos miedos, sobre estas crisis superpuestas que nos cargan a la espalda, sobre la violencia, el disciplinamiento y la polarización que tratan de encarnar en nuestros cuerpos y hacia el cuerpo común de la Pacha. Y es en ese camino que las hemos invocado hoy, para reflexionar entre nosotras, diversas, desde nuestras ahuichas sabias hasta todas aquellas que nos escuchan desde diferentes territorios, para seguir pensando, para seguir encontrándonos y para poder, tal vez, reencantar nuestros territorios. Nuestro deseo es que este sea uno más de muchos espacios, pequeños o grandes, virtuales y presenciales, con disputes y con amores, que poco a poco, desde el miedo impuesto, podamos encontrar de nuevo y hacer otra cosa. Yo le cedo la palabra ahora a Angélica. Gracias, Ros. Gracias, hermanas, colectividades, todas las personas que se han conectado a través de la transmisión en vivo de Mujeres, Territorios y Resistencia. Decir también que nosotras, mujeres en lucha, individualidades, feministas que habitamos este territorio que lo han llamado Bolivia, no hemos dejado de juntarnos este tiempo para pensar, para caminar, para luchar, y tenemos un fuego, tenemos una resistencia que es memoria y que la estamos atizando todo el tiempo, más aún en estas pandemias continuas, con mucha más fuerza. Nosotras ahora volvemos a ver juntas a Silvia Rivera y a Silvia Federici de otra manera, pero están acá. También volvemos a ver juntas, como lo hicimos el 2019, a Vicky Ayllón y a Silvia Rivera, y ahora las juntamos a las 3 en esta conversación que la pensamos interterritorial, global, de regiones y más. Reconocemos la potencia y el impacto de las voces, la pertinencia de las palabras de las 3 compañeras y hermanas que nos acompañan, cuyas voces son necesarias para nuestras regiones, para nuestros espacios pequeños y para más allá de las fronteras que habitamos.
Pensamos que nuestras invitadas o brujas mayores, como les decimos, necesitan muy poca presentación, pero queremos compartir alguna información precisa de cada una. Y vamos a empezar por Virginia John Soria. Ella es una poeta, bibliotecóloga e investigadora literaria boliviana. Ella tiene más de 72 publicaciones y es redactora de la revista Corre, Ve y Dile. Ella también ha sido quien ha realizado el epílogo de la edición boliviana de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria. Gracias, Vicky, por estar acá. También tenemos a Silvia Rivera Cusicanqui. Ella es una socióloga o sochóloga, como ella también se autonomina de forma provocativa. Es sin duda alguna una de las teóricas e historiadoras bolivianas más importantes en la actualidad. Ha investigado mucho sobre teoría anarquista, también sobre cosmologías quechua y aymara, y actualmente es parte del colectivo Cheje. Además, Silvia Rivera fue quien escribió el prólogo de la versión boliviana de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpos y Acumulación Originaria. Igual bienvenida Silvia Rivera. Y finalmente tenemos a Silvia Federich, que ella es una escritora, profesora, y también una de las voces más importantes dentro de las luchas feministas. En sus trabajos, Silvia Federich sostiene que el trabajo reproductivo y de cuidados lo hacen gratis las mujeres, es la base sobre la que se sostiene el capitalismo. Además, Silvia Federich fue una de las impulsoras de las campañas que comenzaron a reivindicar el salario para el trabajo doméstico. Es autora de Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, que interpela desde el feminismo a Marx por considerar que solamente valoró el trabajo salarial y evadió el trabajo reproductivo. En la actualidad también Silvia Federich es profesora emérita de la Universidad de Hofstra en Nueva York. Decirles, compañeras, que para nosotras es tan necesario abrir este diálogo ante tantas violencias que estamos atravesando, violencias feminicidas, violencia racista, una violencia estatal, una violencia ecocida, y amenazas también a nuestra vida común, a nuestros feminismos, a nuestras luchas, a nuestras corporalidades diversas. Por eso nos hemos pensado una serie de preguntas, dos, y una de las primeras, o la primera con la que queremos iniciar y queremos que ustedes conversen, dialoguen, se interpelen, nos compartan la fuerza de su palabra, es la siguiente. Para las tres, en este tiempo, en este momento de diálogo y de conversa, nos gustaría que nos cuenten qué lectura tienen de la realidad actual y cómo podemos crear lucha política, feminista, común, autónoma y desde los deseos. Vicky, Silvia Rivera o Silvia Federich, alguna de ustedes que quiera iniciar. La intención es de que pueda hacer una conversa entre ustedes, que puedan dialogar a partir de esta pregunta, así que les dejamos ahí la posta. Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por invitarnos a este conjuro. Y sobre esta pregunta y queriendo iniciar esta conversación con las dos hermanas Silvia, a mí me pareció como importante al momento que plantearon ustedes que podamos ver un poco los elementos más bien como que nos tienen atrapadas. Yo veo que, bueno, está el miedo, pero hay otras formas también en que tenemos como estos lugares que nos pareciera que nos dan la sensación de estar frenadas, ¿no? Y entonces, ustedes ponen en esa pregunta
dos temas, el tema de los hiperextractivismos y el tema de la violencia exacerbada. Y la violencia, como dices, Angélica, en sus múltiples facetas, que, como les decía alguna vez, a mí me parece que, por ejemplo, calificar este momento como uno de ecofascismo podría englobar muchas cosas, pero más bien pensar en estas cosas que nos atrapan. Pienso, por ejemplo, que una de ellas es que nos cuesta pensar juntas y en el mismo lugar y en el mismo espacio las luchas grandes, llamemos a las luchas contra el extractivismo, y de aquellas, entre comillas, pequeñas, que serían la violencia. Porque tendemos a una jerarquización de las luchas, ¿no? Y entonces yo creo que eso tiene que ver en que estamos en una especie de, estamos atrapadas en los remanentes de los macrodiscursos sociales, tanto de izquierda como de derecha, de los discursos del Estado, de los sindicatos, ¿no es cierto?, que nos han tenido y y todavía nos tienen atrapadas en los discursos de el gran cambio, la gran industria, la gran revolución, y nos producen miedos porque de pronto desconfiamos de las cosas que llamaríamos pequeñas, ¿no? Y además de las cosas que se mueven, nos asusta lo inamovible, nos sentimos inseguras con lo pequeño, con lo inestable, con lo temporal, queremos cosas, grandes discursos, grandes cosas, y por lo tanto el extractivismo ahora, contra el extractivismo es lo grande y esto lo pequeño. Me parece ahí también que varios de nuestros miedos tienen que ver también con habernos callado, nos ha callado la boca la pandemia, nos ha callado la boca el Estado, el extractivismo, todo esto, pero nos calla la boca también esta tendencia, ¿no? Del sistema hacia el eufemismo, hacia no decir las cosas por su nombre. Entonces, de pronto, por poner un ejemplo, las grandes Bartolinas Sisas y sus grandes luchas y estas mujeres indígenas y todo, y nos callamos la boca porque una cosa son esas Bartolinas y otra cosa son las Bartolinas en el poder. Y entonces no sabemos qué decir. De pronto estamos con la boca callada, ¿no? Y yo creo que tal vez aquí es importante siempre traer las memorias de qué han hecho otras, qué han dicho, cómo lo han dicho, porque ese conflicto nos va a acompañar siempre, ¿no? Pero por otra parte, ese conflicto nos congela, nos calla, nos tapa la boca. Pienso, por ejemplo, en las mujeres zapatistas que nunca han tenido problema de calificar la violencia que sufrían por parte de sus compañeros y, por supuesto, estar en esa lucha. Pero esa es una cosa más o menos solitaria que vemos. Es una u otra cosa. Y eso me parece que es uno de los elementos que nos impide esto, ¿no? Por otra parte, o estamos en los grandes movimientos o parece que no hacemos nada, ¿no? Yo creo que sí, una de las cosas que tenemos que ver ahora es que pues, nada nos impide apoyar la resistencia, todo lo contrario. Pero de lo que tenemos que salirnos es de estos intentos normalizadores, entregar unos debería ser a los movimientos sociales, así debería ser, ¿no es cierto? Que son también intentos homogenizadores, son también intentos paternalistas y a veces maternalistas también, ¿no? Es decir, salirnos de estos grandes discursos, y antes los obreros, después los indígenas o ahora las mujeres y ahora la naturaleza. Eso es polarización, esa es la polarización que no nos pertenece a nosotros. Esa es una polarización que viene de otro lado, esa no nos pertenece a nosotros, ¿no? Y recordar permanentemente que la acción directa lo que hace en primer lugar es desordenar todo, ¿no? Es decir, esa es la potencia de la acción directa. Reorganiza los roles, las jerarquías, incluso reorganiza el espacio, pero los desórdenes son siempre temporales, no apuntan al cambio, a la revolución, que la revolución, el cambio es siempre un tiempo y un sujeto que quiere ser estable, además inconmovible, autoritario. Eso tampoco nos pertenece. Entonces, salirnos de estos miedos en que hemos sido atrapadas, donde se junta además el tema de la pandemia, significa también, me parece a mí, rehacernos individual y colectivamente
efectivamente, pero porque somos las asustadas ahorita, ¿no? Si algo somos las asustadas. Entonces, esto de rehacernos, lo voy a dejar para después. Pero esas son algunas ideas que me parece podrían desatar un poquito el debate entre nosotras, mis queridas Silvias. Bueno, parece que me toca, ¿no? Yo estoy sí muy apabullada porque efectivamente entre la pandemia y el autoritarismo estatal y la sordera estatal, sí se nos ha impuesto una especie de silencio, ¿no? Pero no es un silencio cómplice de ninguna manera, ¿sí? Sin embargo, nos inhibe de expresar a plenitud nuestras broncas, porque efectivamente estamos viviendo un momento de exacerbación extraordinariamente duro en contra de los cuerpos de las mujeres. O sea, yo cada día que abro el periódico en la computadora, estoy temblando en la sección de seguridad, qué nuevo feminicidio nos va a sorprender, cada vez con más sevicia, con más crueldad, con descuartizamientos, es decir, algo como un odio contra los cuerpos femeninos que parece no tener explicación, ¿no? Pero por otro lado, yo estoy de acuerdo con Vicky en que trabajar con grandes conceptos como la ecología, la justicia, etcétera, o con la idea de movimientos sociales como cuerpos compactos y multitudinarios, nos desvía de una realidad que es mucho más fragmentada, mucho más inerme a los intentos de generalización. Y yo sí creo que toda lucha por derechos humanos, por la ecología, etcétera, se realiza también a un nivel micro. O sea, no el haber ido a la vigilia del TIBNIS o el haber ido a la marcha o al haber participado de ciertas luchas, siempre se da en un contexto bien delimitado, ¿no? Casi micropolítico, ¿no? Entonces, aludimos a los grandes temas, pero a partir de pequeñas acciones, ¿no? Y yo siempre he dicho, a grandes males, pequeños remedios. El hecho de que sea pequeño, pero a la vez una reacción generalizada, multiplicada a través de colectivos, de personas, de pequeños grupos que en sus respectivos espacios trabajan para no permitir o para no dejar pasar de la destrucción, del antropocentrismo que lleva a pensar a la naturaleza como un cuerpo inerte, el hecho de que en ese cuerpo nos sentimos las mujeres representadas, identificadas como parte de la Pacha. Entonces es ahí donde nuestra indignación cobra un sentido de arraigo y de presencia concreta en espacios concretos. Ciertamente la pandemia nos ha inmovilizado también, además de silenciarnos, pero eso no quita que tengamos o que hayamos logrado que subsistan pequeños espacios de acción, de pensamiento, de activismo, como es el grupo en el cual yo estoy, que es el Campo Colectivo, el Grupo Colectiva Cheje, y otros grupos que se van formando, que no necesariamente son comunidades estables, ¿no? Como dice la Vicky, son temporalmente autónomas, son espacios de autonomía y de lucha, pero que no tienen por qué ser eternos, ¿no? Y no tienen por qué crecer de lo micro a lo macro, ¿no? Creo que es necesario fijarse metas factibles dentro de estos espacios y brindar además toda la solidaridad y el amor que podamos a todas las personas que son victimizadas por estos poderes estatales, poderes ciegos, poderes además patriarcales que desconocen la lucha de las mujeres, que desconocen el papel de las mujeres en la reproducción de la sociedad, ¿no?
Creo que el libro de Silvia Federici nos ha abierto los ojos sobre toda la larga y profunda historia de negación y de estigmatización que han sufrido las mujeres hasta el punto de ser exterminadas, ¿no es cierto? Y con ellas su sabiduría, sus conocimientos de medicina, de herbolaria, de cuidados, de salud reproductiva y todo eso, han sido pues terribles las pérdidas, ¿no? Pero de alguna manera somos, como dice la consigna feminista, somos las descendientes de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Entonces de algún modo queda en nosotros una tarea que no necesita ser expresada en grandes formulaciones teóricas, pero que sí requiere de una ética cotidiana, de un compromiso cotidiano con las luchas de las personas, de las demás mujeres y de otros sectores de la sociedad que están sufriendo tremendamente las inequidades del sistema, ¿no? Entonces creo que es necesario unir a estas dimensiones un claro sello anticapitalista a través de huir de los consumos mecánicos, automáticos, etcétera, que reproducen sin querer toda una serie de prácticas beneficiosas para el sistema, y al huir de esto, pues de algún modo recuperamos una autonomía, así sea relativa, ¿no? Entonces, creo que ahí dejo yo mi participación para decir que sí, que todas las luchas pueden encararse desde los microespacios y desde ahí interpelar a los grandes espacios para lograr de algún modo una red de espacios contestatarios que no por pequeños van a ser desarticulados fácilmente, ¿no? Esa sería mi contribución y paso entonces la posta a mi tocaya. Silvia, tu micrófono está apagado. Sí. Bueno, por primera cosa, un gran placer de estar aquí con Silvia, con Vicky, con vosotras. Un gran honor. Bueno, saludos a todas las compañeras que nos están escuchando en varios lugares. Y son de acuerdo completamente lo con que Vicky y Silvia han dicho. He logrado redecir con palabras un poco diferentes, que es por primera cosa cómo vemos la lealtad hoy y cómo vamos a luchar contra, cómo vamos a construir un movimiento feminista autónomo. Bueno, yo creo, como dice ahora Silvia, últimamente, que es importante siempre tener presente este sistema, este monstruo, este sistema horrendo en el cual vivimos, porque es para fortalecernos, hacernos comprender que no podemos continuar a vivir en una sociedad que opera con esta lógica, que cualquier cosa que vamos a hacer, pequeña que puede parecer, debe en cualquier forma oponerse, ¿no? Contrastar esta lógica destruyente de muerte capitalista. Y yo creo que vivimos en un momento de la realidad actual que es un momento ha sido como un momento de verdad, porque la pandemia ha como abierto una ventana, ¿no? Sobre qué nos da este sistema, que nos da un sistema desde después de 500 más años de explotación del mundo, han explotado, esclavizado, matado, torturado, y todavía que nos da empobrecimiento de masa, desplazamiento de masa, incendio, desastre, empobrecimiento. Y la pandemia que es, ¿no? Sistema sanitario completamente destruido, desmovilizado. Bueno, para comprender que no hay futuro. No hay futuro en una sociedad así. Es una sociedad organizada para la guerra, organizada por la sobrevivencia y la prosperidad de un relativamente pequeño número de personas. Entonces, esto debe ser como una guía, como una estrella que
de hacer algo que nos trae fuera. Pero al mismo tiempo, yo creo que aquí me reconecto con lo que se ha dicho, que es muy, muy importante. No podemos hacer esta lucha sino cambiando nuestra vida cotidiana. Yo creo que esto ha sido el gran aporte también del movimiento feminista, cuando se ha dicho el personal, el político, todas estas cosas, de comprender que no se puede cambiar el mundo, sino cambiando nuestra situación, ¿no? Al nivel del local, de la relación entre nosotras, ¿no? De la creación de nuevas formas de reproducción, creación de nuevos entramados que sirven también a fortalecernos, a darnos fuerza, a hacer que tenemos más coraje, menos miedo de confrontar el sistema, ¿no? Y que podemos juntar nuestra crisis. Bueno, juntándonos, hemos comprendido, ¿no?, que las crisis personales no son personales, que llegan de un sistema, ¿no? Tantas cosas que parecían nuestra falta, ¿no?, nuestros límites, que en realidad la compartimos todas. Así que hay en el juntamiento una gran sabiduría, hay un conocimiento y una fuerza, ¿no? Entonces yo creo que hoy es un momento muy bueno, que cuando hablamos de construir, ¿no?, un sistema feminista, autónomo, etcétera, podemos ver, ¿no?, podemos ver la gran línea de este movimiento, ¿no? Lo hemos visto con la huelga, con la lucha contra la violencia contra la mujer que se está expandiendo al mundo, ¿no? Los slogans, tú eres el violador, ahora es un slogan que va del Chile a Italia, ¿no? Algunos días atrás me han escrito, que estaba un gran evento, ¿no?, en una ciudad en Italia donde las mujeres todas salieron contra las autoridades, ¿no? Entonces yo creo que y también lo que se está pasando, que hay todo un esfuerzo, microesfuerzo, como ha dicho Silvia, a nivel del local, de recuperar nuestra autonomía, ¿no? Con el recupero de los bienes comunitarios, con la lucha contra la destrucción, ¿no?, de nuestro ambiente, contra la minería, ¿no?, porque a nivel local todo esto se vive, contra la violencia, ¿no?, estatal, doméstica, la violencia de los narcos, que son todas conectadas, ¿no? Y sobre todo construir formas de vida además autónoma, ¿no? Recuperar, no depender de los doctores, sino recuperar los conocimientos ancestrales de las hierbas, el poder medicinal de las plantas, ¿no? Hay toda una circulación de conciencia y de esfuerzo para recuperar el control sobre nuestro cuerpo, ¿no? El control sobre nuestra reproducción, el control sobre nuestra capacidad de decidir, de tomar decisiones. Esta compañera mexicana, Mina Lorena Navarro, ha hablado diciendo que la más grande, ¿no?, expropio ha sido que nos han expropiado del poder decisional, de poder decidir de nuestra vida, de la cosa más importante de este. Bueno, yo creo que se está recuperando esto. En muchos lugares, ¿no?, por ejemplo, hay mujeres que hacen bancos de semilla para no depender del Monsanto, ¿no? Hay, ¿no?, los huertos urbanos, todo esto que son esfuerzos para recuperar, ¿no?, y no depender del Estado, no depender del mercado. Yo creo que esto es algo que nos da fuerza, que es importante por las grandes luchas. No es el pequeño, es en realidad lo que fortalece, por ejemplo, ¿no?, en frente de la gran destrucción, y que nos da el coraje, porque, ¿no?, enfrentar todo esto también solas es algo que nos destruye, ¿no? En esto yo creo que es tan importante el esfuerzo también que se están haciendo para recuperar la memoria histórica, ¿no? Estos discursos de recuperar, ¿no?,
¿no? Lo que han luchado antes de nosotras, ¿no? Hacer que los lugares donde vivimos todos los días nos hablan, nos dicen, ¿no? ¿Qué se pasó en este lugar? Así que no vamos a olvidar. Así que vivimos en un continuo con lo que han luchado antes de nosotras, que ponemos nuestra lucha en un contexto más amplio que nosotras. Esto también nos da coraje. Esto también nos dice que, bueno, nuestra vida es parte de un todo y que no termina con nuestra muerte. Y aquí que la solidaridad con los muertos también no solamente es con los viventes. Yo creo que es muy importante. Y esto podemos hablar también en la última parte de cómo vamos a reencantar el mundo. Bueno, para seguir un poquito la conversación, nosotras antes de estar en este espacio nos hemos venido reuniendo con compañeras de colectivas feministas en Bolivia para poder un poco pensar nuestro contexto, nuestros territorios, los problemas que creemos que a los que nos hemos enfrentado últimamente. Y hemos sentido que los feminismos han sido territorios de disputas, sobre todo los feminismos más autónomos, y también nuestras palabras se han querido cooptar, ¿no? Bastante, ya sea por los partidos políticos, por distintas, no sé, fuerzas, digamos, externas. Y para nosotras ha sido súper importante volver a las palabras de Silvia Rivera cuando nos hablaba de Sícorax, ¿no? Un poquito quizás para profundizar cómo volver a nuestro tiempo político, cómo abrir este tiempo tan duro de crisis y poner, digamos, nuestra fuerza ahí, poder hablar de las brujas, ¿no? Y en este caso de las Sícorax, de las brujas no dominadas. Entonces ahí queríamos también nosotras abrir este espacio para que nos puedan decir cómo pensamos este tiempo desde la insubordinación de las brujas y las Sícorax, es decir, las rebeldías no dominadas, pero también está abierto el espacio para que ustedes puedan preguntarse, ¿no? Entre ustedes si quieren, digamos, profundizar algunas cosas. Vicky se ha quedado con ganas de decirnos más cosas, entonces le damos la palabra. Gracias, sí. No, las cosas que me quedaron por decir son para la segunda pregunta, pero igual, en onda de seguir moviendo ese debate, sí me gustaría incidir en algo que dijo Silvia, la Silvia Federici, y que a veces, bueno, está en la teoría, está en todo, pero no lo vemos como una posibilidad concreta, y sin embargo su capacidad interpeladora es muy fuerte, y es el tema de lo local. Es decir, no olvidemos que la globalización, ¿no es cierto?, ha quitado la potencia de lo local. Entonces, y eso también es, digamos que se relaciona mucho con que también los movimientos antisistémicos son también globales. Pero eso no nos puede hacer perder la necesidad de lo local. El acapacha, como nos recuerda siempre la Silvia Rivera, es decir, hablamos, está bien, sobre el pasado, las memorias y nos proyectamos al futuro, etcétera, pero la conciencia del presente y de lo local es fundamental, eso tiene una potencia, un potencial impresionante, pero a veces no hacemos nosotros cosas de lo local, y yo creo que es también un remanente de esa gran política en que lo local está valiendo. O sea, el lugar de la gran política es el medio de comunicación, es el parlamento, no sé qué cosas, y perdemos de vista lo local. Eso a mí me parece fundamental, y yo coincido con la importancia de eso que le ha dado Silvia Federici, pero quisiera también pedirle a la comadre Silvia Rivera que nos hable de esto. Particularmente tú has reflexionado mucho sobre esta importancia de lo local, Silvia, en tus textos. Yo concuerdo con eso, pero dilo tú, por favor. Silvia, Tu perdona, micrófono, Silvia. tu micrófono, no te escuchamos. Bueno,
Efectivamente, yo he hablado de mucho de la micropolítica, ¿no es cierto? Como el espacio propio de las mujeres, justamente a partir de esa idea de que lo personal es político y de que es a partir de la vida cotidiana que podemos un poco sacudir la inercia de lo que está dado, ¿no? Como son las estructuras molares del Estado que condicionan a las mujeres a ocupar un papel subalterno, ¿no? Entonces, sí, hay multiplicidad de pequeños emprendimientos, por ejemplo, en La Paz, de huertos urbanos, de carpas solares que hay en el Alto, hay ferias, hay ecoferias en varios lugares de la ciudad, y claro, eso nos está mostrando una dinámica donde las mujeres son fundamentales, son las que organizan la producción y la comercialización juntamente con los niños. De algún modo es también una escuela de agroecología para los pequeños, y todo esto va conformando redes de familias que son muy resilientes, que han sido capaces en medio de la pandemia, incluso cuando estábamos totalmente confinados, se han dado toda una serie de rumores y de informaciones informales para poder acudir a estos espacios, ¿no? Entonces, el hecho de que hay también una larga historia, una larga tradición antifiscal en los sectores populares bolivianos, tanto comunidades rurales como barrios urbanos, hay toda esa memoria antifiscal que es la que de algún modo sustenta esa voluntad de autonomía, ¿no? Entonces la autonomía supone también confiar en los demás, confiar en que hay otros grupos que te van a proporcionar aquello que tú no produces, y entonces se va tejiendo una red de interdependencias que permite pues que los grupos se fortalezcan, que hayan iniciativas culturales, que tienen una dimensión política, pero que tienen un bajo perfil, es decir, la idea es trabajar por debajo del radar de la política oficial y del Estado, y un poco usando las armas de los débiles. Y algunas veces he dicho también que la política es una política, la micropolítica es una política de subsistencia, es decir, es algo que nos permite sobrevivir, además de romper el silencio, ¿no? Entonces, estos pequeños esfuerzos organizativos de diferentes signos, que a veces involucran a gente joven, a veces a personas mayores y a veces a grupos intergeneracionales, son los que a mí me dan la esperanza. Y como dice Silvia, o sea, parece que a partir de todos estos procesos de develamiento, de descorrer el velo, de ver las vulnerabilidades de un sistema que parecía tan soberbio en su ciencia, que un bichito insignificante lo ha puesto en jaque, ¿no es cierto?, el sistema sanitario, el sistema de salud, en fin. Entonces todo eso nos muestra la potencia de lo pequeño, ¿no? En el tiempo en el que las cosas pequeñas parecían la desgracia de la realidad, como lo percibía Sergio Almaraz, más bien nos parece que el tiempo de las cosas pequeñas es el tiempo de sembrar en forma, digamos, muy sutil, sin grandes aspavientos, en función de un futuro que pueda ser comprendido de una forma emancipadora, ¿no? Eso sería mi postura. También porque no podemos cambiar las grandes cosas del mundo si no vamos a cambiar nuestras comunidades. Todos, todas, ¿no? En nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra psicología, ¿no? Traemos la herida de vivir en nuestro mundo, ¿no? La herida de haber crecido en un mundo de guerra, de competencia, ¿no? De una ideología, ¿no? Que nos separa, que nos divide, que nos distorsiona, que es la realidad, ¿no? Entonces, este proceso de transformación, ¿no? Y por eso que el cambio, la lucha debe ser sobre todo
a partir de un cambio de la vida cotidiana, de los procesos de la reproducción, que son también cambios de las relaciones que tenemos los unos con los otros, ¿no? Entonces esto me parece fundamental, porque si tenemos estos cambios, ya es una victoria, ya es una cosa muy, muy importante, es un paso en avante, ¿no? Y yo creo que esta búsqueda, ¿no?, de autonomía, de juntamentos, ¿no?, de recuperar los inflamados en lo comunitario. Esto ya es una cosa que se está difundiendo. Se ha hablado, por ejemplo, de indigenización de la política, ¿no?, en el sentido que hoy, bueno, 20, 30 años atrás, no se hablaba de comunitario, ¿no? Hoy el concepto de comunitario es muy, muy difundido. Debemos ¿no?, tener cuidado que no sea distorsionado eso también, ¿no? Pero es muy difundido porque hay una crisis de esperanza que el Estado nos pueda dar una seguridad por el futuro. Esta esperanza del Estado, de las políticas nacionales, hoy se ha fracasado. Yo creo que la pandemia ha sido la gran demostración a nivel internacional del fracaso, ¿no?, de cómo este Estado no da ninguna seguridad de vida. Entonces, esta construcción que ha permitido a mucha gente en la pandemia de comer, de no sentirse totalmente aislada, ¿no?, la gran construcción, colección de canastas por lo que no podían comer, todo esto yo creo que nos da, ¿no?, una visión del futuro diferente, de las posibilidades, ¿no?, que ya están. Y aquí yo creo que las mujeres son centrales. Y por eso que tanta violencia, ¿no? Bueno, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, pero hoy se están quemando mujeres. En tantas partes del mundo, ¿no?, mujeres siguen siendo quemadas, acusadas de ser brujas. En varios países del mundo, de África, India, Asia, etcétera, hay todavía un ataque a las mujeres, sobre todo cuando tienen acceso a tierras, a recursos naturales, entonces, y sobre todo cuando reivindican su autonomía, ¿no? Y por eso yo creo que hay tanta violencia contra nosotras, ¿no? Y todavía necesitamos de pensar también qué es la violencia, porque hay la violencia del cuchillo, hay violencia de las bombas, y hay la violencia de la política estatal. Hay la violencia que con una decisión, ¿no?, te van a empobrecer millones de personas. Entonces, bueno, hay tantas formas de morir, tantas formas de violencia. Y por eso quiero concluir esta parte, ¿no?, hablando de una violencia que está pasando, ¿no?, ahora en los Estados Unidos, en el estado de Texas. Han aprobado una ley con silencio de la Corte Suprema, que es, yo creo que es una de las leyes más escandalosas que se puede imaginar hoy. Es una ley que da el poder a cualquier persona en cualquier lugar, esto es Texas, de acusar de homicidio, ¿no? No solamente mujeres que abortan, mas cualquier persona que conoce, que sabes, que colabora a su aborto. Por ejemplo, cualquier persona puede acusar de homicidio el taxista que trae una mujer al lugar del aborto. Puede acusar de homicidio el papá, ¿no?, el esposo, la amiga, así. Y si lo hace, busca $10,000. Esta ley hoy es la ley en Texas. Fíjate, ¿no?, que parece una cosa más que el medioevo, no sé. Bueno,
Entonces, pero para concluir, toda esta violencia es porque las mujeres están luchando. Es porque las mujeres son verdaderamente, como se dice, en prima línea, ¿no? Sea en la defensa, la lucha en la Amazonía contra la minería, contra el incendio, contra la devastación, la deforestación, ¿no? Bueno, por eso yo creo que debemos comprender que hay que leer esta violencia como también una expresión, ¿no?, de tentativo de destruir la fuerza de las mujeres. Gracias, compañeras, por la fuerza de sus palabras, y nos quedan algunas frases resonando en este primer momento de cómo los desórdenes son siempre temporales. Estuvimos en una especie de silencio, pero es momento también ya de pasar a salir de ahí. Es necesaria la creación de nuevos entramados, de recuperar esos entramados comunitarios, nos dice Silvia Federich, y tomar atención también a la potencia de lo pequeño, el microesfuerzo a nivel local de recuperar nuestra autonomía, de recuperar esos bienes comunitarios, ¿no? Y un poco a partir de la última pregunta de las fuerzas, de las sícoras, de las rebeldías no dominadas, lo que nos decía Silvia Federich, ¿no?, cómo traemos la herida de haber crecido en un mundo de guerra y estamos frente a ataques, ¿no?, porque estamos luchando. Eso cómo tiene una relación con algo también que ha dicho Silvia Rivera, ¿no?, que la colonización empezó con la quema de las brujas, y si hay algo que nos conecta con las brujas europeas, es justamente esa historia de violencia, ¿no?, que se ha perfeccionado en América Latina, y lo hemos sentido en nosotras, las abuelas, las bisabuelas, con toda esa agresión y violencia contra el cuerpo. Queremos nosotras abrir este espacio para que compañeras que están ahora reunidas en este encuentro puedan reaccionar a las intervenciones, puedan hacer preguntas, tanto a Silvia Rivera, a Silvia Federich y a Vicky Ayllón. Así que dejamos este espacio abierto. Si alguna de nosotras quiere preguntar, por favor, adelante. Sí, ha prendido el micrófono Clau López. Buenas noches, compañeras. Buenas noches a Vicky, a Silvia, a las Silvias. Un saludo a nuestras brujas mayores y un agradecimiento a las compañeras que han organizado este espacio y que nos vienen convocando ya hace 2 sesiones que han sido muy ricas, muy nutridas. Yo quisiera como poner en diálogo un poco con las tres, con nuestras brujas, justo esto que han estado como planteando en relación a los desplazamientos que venimos haciendo las feministas, sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Esta energía más joven que tiene también su propia potencia, y el desplazamiento de cómo en estos años, también a través de la experiencia, nos hemos ido de la gran política que decía Vicky, la política más institucional, estadocéntrica, ligada a los partidos e incluso como muy funcionalizada, ¿no? A ellos o a ciertas ONGs desde un lugar más de la igualdad a lo político, ¿no? A como prácticas concretas que creo que dan forma a la vida a través de lo común, ¿no? Y desde el lugar desde el cual siento que sobre todo en los espacios más autónomos estamos dando forma, ¿no?, a potenciar dichas prácticas. Entonces yo creo que justo en este momento tan importante en Bolivia, donde hay varias como ofensivas, ¿no?, creo que es necesario significar y resignificar estos desplazamientos que estamos haciendo, tanto las mayores como las jóvenes y las de mediana edad. Entonces creo que hay como dos hilos que son importantes como de empezar a unir. Por un lado, la transmisión de la experiencia y los diálogos intergeneracionales,
pues sí es importante, creo, que como profundizar sobre, un poco recuperando la historia y visibilizar el lugar de nuestras luchas y las luchas de las que nos precedieron para crear estas diferentes genealogías, ¿no? Y también, pues, los linajes femeninos que nos vienen uniendo. Entonces, yo quería preguntarles a las tres justo cómo hacemos este hilado en estas dos claves. Un poquito. Bueno, entonces, si seguimos con ese orden, no, pues esta pregunta que tú haces, Claudia, se relaciona mucho también con la segunda, ¿no? De hecho, ya vamos a entrar a la segunda, porque el entronque, digamos, no se me viene otra palabra ahorita, tan fea palabra, ¿no? Eso que se junta entre las generaciones, ¿no? Es algo pues permanente, ¿no? Y obviamente el feminismo tiene en su haber una reflexión importante, muy importante además, sobre la importancia de la memoria precisamente para la recreación de otras genealogías y otros linajes. Esto que nos viene, ¿no es cierto?, de nuestras mayores también. Creo que podemos ahora también, creo que hemos avanzado como humanidad, pero también las mujeres, hemos avanzado para que esas memorias definitivamente sean femeninas, pero definitivamente no sean solo femeninas. Es decir, también estamos en un momento, ¿no es cierto?, de reubicación de cosas dentro del feminismo. El feminismo no es un credo, ¿no? Y entonces, qué sé yo, a nivel individual y a nivel colectivo, las memorias que podemos convocar son obviamente las de las mujeres, pero son más que de las mujeres, y los linajes también son linajes de rebeldía. Son linajes de rebeldía, y eso me parece muy importante, porque pues si nos acordamos de las luchas aquí mismo en Bolivia o en cualquier otro lugar del mundo, si algo hemos visto también en estos últimos años, especialmente desde la globalización, es la potencia de la unidad de todos los marginados del mundo, ¿no? Y entonces ahí también hemos empezado a ver cómo nuestras memorias también son más allá solamente de nuestras abuelas, aunque a nivel individual, nuestras abuelas, nuestras madres, pero también esto nos lleva a conflictuar, cada vez a conflictuar más. Es decir, a veces hablamos de nosotras mismas como las diversas que somos, pero yo creo que somos una multiplicidad tan grande que a veces nos asusta, ¿no? Y entonces, esto es una parte política fundamental, recuperar las memorias, todo eso, y además también hay que desacralizar la recuperación de la memoria. El Estado en Bolivia se lo ha agarrado también eso, ¿no? Es decir, también ahora recuperar la memoria es una especie de tarea del Estado, ¿no? Y entonces esto de quitarnos del Estado que nos exacciona también nuestras cosas, entonces también hay que desacralizar. Tampoco es una cosa así que solamente se puede hacer con grandes investigaciones y solo en la academia. Hay esa su parte, tiene que hacerlo. Pero es responsabilidad de cada una de nosotras y de los colectivos, y no solamente responsabilidad, es un placer para nosotros crearnos, ¿no es cierto?, estos colectivos que incluyen a nuestras ancestras, todo eso, porque además vamos a también oír lo que son las culturas rebeldes del mundo, pero del mundo. Vamos a desoír al Estado que ahora nos dice, ¿no es cierto?, que solo lo aymara y lo que he hecho y no sé qué. Ay, pero somos herederas de todas las culturas del mundo, de las africanas, de las asiáticas, de las europeas, de todas. No podemos cerrarnos, no podemos oír ese discurso del Estado que nos quiere atrapar en unas identidades, ¿no es cierto?, así cerradas para
precisamente seguir exaccionándonos. Entonces, todas las memorias sean bienvenidas. Y es una responsabilidad y placer nuestro de cada colectivo y de cada una para sobrevivir, para resistir, pero con placer, chicas, ¿no es cierto? Porque es una maravilla acordarse de eso y lloramos también en eso, ¿no es cierto? Entonces, es parte, obviamente, del programa, digamos, entre comillas, feminista, pero ahora creo que podemos ampliarlo. Ahora que creo que ya podemos decir que son las memorias, y no solo de las mujeres, sino las memorias de la rebeldía en general, ¿no? Y eso, por supuesto, para cada una y para los colectivos, y también como nuestra forma de vivir, ¿no? Con nuestros ancestros, pero con nuestros muertos también, ¿no? Nuestros muertos viven. Entonces, no es solamente una cosa así esotérica como la está planteando ahora el Estado, es cotidiana. Cotidianamente nos hablamos con nuestras abuelas. Reproduzcamos nuestras abuelas y hablemos también con nuestra abuela africana, ¿no? No sé si Silvia Federici o Silvia Rivera quisiera también responder algo de la pregunta que nos hizo la Clau. Tu micrófono, Silvia, querida. Ay, mi micrófono, me tardan en encontrar. Bueno, hay varias cositas que yo quisiera aportar. Indudablemente hay una línea de continuidad de las bisabuelas a las abuelas, a las hijas. Y es curioso, ¿no? Se expresa de diferentes formas. Mi abuela, por ejemplo, que ha nacido en el siglo XIX, ha sido pues una mujer de las primeras divorciadas en Bolivia, ¿no? O sea, era una anatema, ¿no? Ella tocaba piano, trabajaba por su cuenta, y no solo ella, sino que es toda esa generación de mujeres valientes que han logrado un cierto margen de autonomía en una sociedad que yo no sé si yo hubiera podido aguantar, ¿no? Sin escapar aterrorizadas de la sociedad tan restrictiva que han vivido nuestras abuelas. Entonces, por un lado hay una cuestión de continuidad, pero por otro me parece clave que todas las generaciones jóvenes aprendan también de nuestros errores. Y quizás uno de ellos ha sido pensar en forma dualista, en forma binaria, ¿no? Blanco o negro, izquierda o derecha, mujer o hombre. Es decir, el pensar siempre en forma maniquea, como si uno de los polos fuera el bien y el otro el mal. Y eso lleva a esencializar ciertas luchas, ciertas posturas, ¿no? Y de eso se vale el Estado para capturar la plusvalía simbólica que tienen las sociedades indígenas y congelarlas en un rol puramente ornamental, cosa que también quiere hacer con las mujeres, es decir, trasladarlas a un espacio de poder puramente simbólico, despojándolas de su autonomía y de su propia voz y de su propio horizonte de reivindicación. Entonces, una de las cosas que me parece que es clave, que las chicas jóvenes del feminismo puedan superar es esa visión maniquea, ¿no? Y me parece que eso permite además ampliar los espacios de las alianzas, ¿no? Porque es cierto que las mujeres tenemos nuestra propia agenda, pero no puede ser ajena a nosotros, por ejemplo, la lucha de la marcha indígena que ahorita está marchando a Santa Cruz, porque esa es una lucha que también proviene del mismo nudo complejo de opresiones que une el androcentrismo, el machismo, con el antropocentrismo y el desprecio por la madre tierra. Entonces, toda lucha en defensa de la madre tierra en contra del extractivismo, sea que sea llevada, aunque en muchas de estas luchas las mujeres son protagónicas, que sea llevada por hombres o por mujeres, es nuestra lucha, ¿no? Y creo que en eso debemos fomentar un diálogo crítico entre hombres y mujeres que nos permitan situarnos de una manera muy contundente, digamos,
en torno a esas problemáticas que nos atañen a todos. O sea, cada incendio de una área protegida es un dolor, ¿no? Cada vez que se mueren tantos animales en las áreas protegidas por los incendios, es pues un dolor terrible, ¿no? Entonces creo que en esa capacidad de acompañarnos en el dolor, tenemos que tener la lucidez suficiente para no convertir el dolor en una rabia impotente e inútil, y más bien traducirla en una acción proactiva, en un gesto creativo que nos permita tender la mano a aquellos sectores que están en lucha, ¿no? Eso sería mi punto de vista. Bueno, yo quiero añadir solo dos cosas. Uno es que la importancia de la transmisión, ¿no?, intergeneracional, ¿no? Yo siempre me preocupo mucho cuando hablo con las mujeres jóvenes. Ahora son una mujer muy mayor. Pero todavía, ¿no?, son continuamente con mujeres más jóvenes. Pero me preocupa porque yo comprendo lo que puedo dar y que lo que puedo dar cosas y todavía mis límites. Porque yo creo que se ha hablado antes de deseo, ¿no? Y me reconecto a la idea del deseo. Y yo creo que hay un deseo, cuando uno es joven, un deseo del mundo que te da un conocimiento, que te da intuiciones, que te da capacidad de ver cosas, capacidad de querer cosas, que cuando es mayor, puede ser en mi caso, se va poco a poco disminuyendo. Entonces, me preocupo de qué puedo dar y de qué no puedo dar, de qué puedo dar y lo que no puedo dar. Y todavía lo que puedo dar, o que creo que podemos dar nosotras que somos, ¿no?, que venimos de muchos años de vida en los movimientos, es que un conocimiento de esta historia. Porque hoy, por ejemplo, todos los días escucho cosas sobre el feminismo, ¿no?, que salen de una gran destrucción de tanta experiencia feminista, ¿no? Hoy se habla mucho, por ejemplo, entre los jóvenes del feminismo como si solo el feminismo de Estado, ¿no?, existe, ¿no? El feminismo de las Naciones Unidas, yo lo llamo el feminismo de Estado, el feminismo capitalista, el feminismo cooptado, el feminismo que empieza en el 75 con la 4 gran conferencias de las Naciones Unidas, ¿no?, cuando el capitalismo se apropia, el Estado internacional se apropia del movimiento feminista y lo usa para la reconstrucción de la economía global. Y desafortunadamente hoy hay jóvenes que hoy no son feministas porque identifican este feminismo de Estado con el feminismo, ¿no? Y tantas cosas que se dicen, por ejemplo, que la feminista, ¿no?, de mi generación eran esencialistas. Bueno, yo sé que hemos contestado el concepto de mujer como ha sido definido por el capitalismo. Hemos contestado que hay un femenino, el eterno femenino, etcétera, etcétera. Hemos dicho que no conocimos nuestra identidad, no conocimos nuestra sexualidad, que el placer de la lucha, el placer también que vamos a redefinir, ¿no?, a comprender, a decidir quién somos, qué queremos ser. Entonces yo creo que el feminismo ha hecho mucho para deconstruir el concepto de feminidad. Pero hoy muchas veces, todas esencialistas. Todas las feministas que tienen más de 40 años son todas esencialistas. Esto me hace muy mal. Me hace muy mal. La otra cosa sobre la memoria. Son de acuerdo que la memoria no puede ser solo una memoria local y que no puede ser solo una memoria de historias de mujeres. Sin duda, ¿no? Y también en dos cosas. También de luchar con ¿qué significa mantener la memoria? Yo creo que es importante ver que mantenemos la memoria de tantas formas, ¿no? Todos los días con la historia de nuestra familia, de nuestras comunidades, dialogando, no olvidando nuestra historia. Y también luchando contra la destrucción, ¿no?, de nuestras comunidades,
de la calle, los edificios, la foresta, toda la vez que se destruye una foresta, que se destruye un lugar, se destruye todo un conocimiento y se destruye toda una memoria. De Estados Unidos era a la vanguardia la ciencia de la destrucción, ¿no?, de la historia, ¿no? Si hay un edificio importante, lo van a destruir. Si hay un cementerio como el cementerio de los esclavos, van a construir una carretera, ¿no? Ponen el cemento así que la tumba de los esclavos sea olvidada. Bueno, y la otra, ¿no?, es, como se dice, a luchar contra esta estatalización de la memoria, esta apropiación, ¿no?, como he dicho, del Estado. Bueno, en España, con compañeras de España, de varios lugares de España, ¿no?, hemos hecho un proyecto que todavía abierto, ¿no?, sobre la brujería para recuperar las historias de las brujas. Y hemos discutido mucho sobre el concepto de memoria, porque el concepto de memoria hoy siempre evoca el Estado. Porque el Estado es el día de la memoria. El día de la memoria es el día de la distorsión, el día del ocultamiento, el contrario de la memoria. Porque es una cosa hipócrita, cómo celebran la memoria, ¿no? Bueno, entonces, pero hemos decidido que es importante recuperar, ¿no?, esta historia. Y lo que hemos hecho hoy, por ejemplo, en Madrid, hay muchos grupos de mujeres que hemos decidido de reconstruir la historia desde abajo. De, ¿cómo se dice?, extraer la historia desde las manos solamente de los expertos y del Estado. Y aquí no quiero hablar contra los históricos, no, pero hay también una importancia, ¿no?, de las personas como nosotras, como que de las personas, de mujeres que no son especialistas, de empezar este trabajo de recuperar, ¿no?, la historia de nuestros lugares. Y hoy, ¿no?, lo que se ha pasado en este periodo, por ejemplo, muchas mujeres han llegado a los archivos, han empezado a leer los documentos y a discutirlo entre ellas. Hemos hecho un encuentro 2 años atrás y vamos a hacer un otro encuentro en Madrid, esperamos, en la primavera, para recoger lo que hemos encontrado. Y bueno, en el primer encuentro fue muy potente, porque mujeres, ¿no?, cuando han llegado al archivo, ¿no?, y han encontrado historia que ha mostrado que, por ejemplo, los lugares donde pasean con los niños, donde han paseado en juventud con sus amores, etcétera, etcétera, eran lugares donde habían quemado mujeres. En este momento, la ciudad, la cara de la ciudad ha cambiado. Porque la ciudad ha empezado, la misma calle que ella caminaba con los niños, con los amores, con el marido, ha cambiado de cara, ha empezado a hablar una otra historia. Y por eso hemos decidido de seguir con esto. Esto me parece una forma, ¿no?, que de recuperar también, ¿no?, de reconectarnos con la nuestra ancestra, la que han quemado, la que han torturado, y con los ancestros también, ¿no? Esto es un ejemplo de una alternativa. Gracias. Nuevamente abrimos la palabra a las compañeras que están acá en el Zoom. Si alguna de ellas quiere aprovechar para hacer un comentario, para compartir alguna reflexión, este sería el momento y realmente nos gustaría mucho poder escucharlas.
Liliana, no sé si tú te estás animando, por eso te estamos viendo. Sí, Gracias. gracias, Ros. Quisiera preguntarle a las tres, a Vicky y a Silvia Rivera y Silvia Federici, ¿qué piensan del hecho de que en un momento como este de crisis climática, que requiere tanta concertación global entre estados para tomar medidas urgentes para hacer algo al respecto de la devastación medioambiental, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, por un lado, presionando a los estados? Es decir, mi pregunta es, ¿se puede ante un desafío, un reto de esta magnitud, trabajar al margen del Estado para cambiar el orden de las cosas? Sé que es una pregunta imposible de responder fácilmente, pero que a mí me preocupa mucho y que me hago constantemente. Así que me gustaría muchísimo escucharlas. Gracias. Lili, tan linda. Bueno, pues hay quienes sí le apuestan a los estados, ¿no? Y bien importante es tu pregunta porque pareciera que hay cosas, otra vez en esta jerarquización, que las cosas grandes tienen que pasar por el Estado, ¿no? Y las cosas pequeñas destinadas, digamos, a la sociedad civil o a estos colectivos y que en esa jerarquización estos pequeños colectivos, estamos un poco loquitos porque 5 personas que van a hacer contra el cambio climático y las cosas estas, ¿no? Hay quienes apuestan por esa lucha en los estados y no hay que olvidar que parte de estos colectivos, por ejemplo, a nivel mundial, han hecho mucho también con estos foros alternativos, con otros temas, ¿no? Hay que pensar la importante lucha que ha sido, por ejemplo, toda la coalición de pequeños grupos y también grandes para presionar a los estados, por ejemplo, en la famosa conferencia de Seattle. O sea, no habría que descartar, digamos. Desde mi punto de vista, me parece que si se pone solamente eso o se pone incluso más huevos en esa canasta, podríamos perder mucha energía. Porque si lo pensamos, por ejemplo, desde el punto de vista de las mujeres, el hecho de haber puesto todos los huevos en la canasta del Estado para que con la violencia, como es tan grande y no podemos hacer nada y hay que hacer leyes y esto y el otro, y le hemos metido una cantidad de energía para resultado cero, para resultado cero. Y entonces, por supuesto que quienes quieran seguir peleando en eso está bien, se respeta también esa su posibilidad, pero está claro además con el tema de la pandemia, a mi modo de ver desde el punto de vista del cambio climático, que los estados precisamente han fracasado contra eso. Porque la pandemia tiene que ver con las huevadas que hemos hecho los seres humanos en este planeta. Y entonces muchos de estos acuerdos y todo no han logrado parar, por ejemplo, la ampliación de la frontera agrícola. Es más, son los estados los que están interesados en eso. Ahí está este hipócrita discurso de los estados. Y solo son estos colectivos pequeños que antes de la pandemia, por ejemplo, como les dije ya varias veces, me repito en muchas cosas, mil disculpas, antes de la pandemia, pues los veganos y los vegetarianos eran unos pocos locos hippies, pero solo si cuestionamos que la ampliación de la frontera agrícola tiene que ver con el consumo creciente de carne y que eso tiene que ver con la lógica del consumo capitalista y por lo tanto con el stick que tenemos en nuestro plato, entonces llega a cosas así de ese tamaño más concretas y por lo tanto estas tendencias que decía Silvia Rivera, por ejemplo, la tendencia de los huertos urbanos durante la pandemia que ha sido llevada a cabo sobre todo por mujeres en todo el mundo y casi sin organización, sino como una cosa de sobrevivencia, muestra también el potencial de estos cambios. No habría que hacer, a mi modo de ver, porque eso sí lo he vivido yo y puedo decir con conocimiento de causa,
este doble discurso con falta de ética, de que vamos a pelear contra el cambio climático, pero yo en mi casa tengo esto y el otro, ¿no es cierto? Es decir, sin que eso llegue a afectarnos. Solo cuando nos afecte así de manera individual y por lo tanto colectiva, esto puede significar cierta sobrevivencia, pero no es fácil hacer eso, no es sencillo. Y por eso este tipo de organizaciones más pequeñas tienen una capacidad contestataria muy fuerte. Por ejemplo, si hablamos contra la crisis del agua y nos ponemos en términos individuales o de comunidades pequeñas, puede significar el racionamiento consciente de agua. ¿Quiénes estamos dispuestos a eso? O seguimos con el discurso que lo hacía la izquierda, no, pero eso es un bollo del Estado, que solucione el Estado. Bueno, entonces allí desarrollamos una doble moral que no tiene sentido. Digamos que esas son las diferencias. No niego y hasta puedo respetar a quienes hacen su trabajo desde el Estado y creen que realmente desde ahí se puede hacer el cambio. Yo particularmente no creo en eso y creo más bien en este otro tipo de movimientos, pero bueno, esa es mi forma de pensar. Gracias, Lili, por tu pregunta. Bueno, yo voy a participar con unas ideas muy simples, ¿no? Y es que yo tampoco creo en que es posible interpelar al Estado, y mucho menos estando dentro del Estado, que de todas maneras pone unos límites, unas cárceles a la autonomía de pensamiento de las personas, ¿no? Y particularmente de las mujeres que tienen un lugar aquí en específico en el Estado, que es un poco también como adorno, ¿no? Pero yo creo que a través de estos pequeños colectivos, lo que se logra es una irradiación, una suerte de atmósfera que puede influir desde abajo al Estado, ya sea por miedo a la reacción o por cautela o por lo que sea. Y también esa irradiación puede darle fuerza a aquellas pocas personas que pueden estar luchando dentro del Estado. Entonces yo sí apuesto por ese potencial de irradiación que tienen las demandas, ¿no? Yo me acuerdo cuando la vigilia del CISMIS, sí, los primeros días había una indiferencia absoluta, llega lo de Chaparina y crece la indignación, y efectivamente llegas a ver la llegada de los indígenas a La Paz, y la represión de La Paz era tan masiva y tan apoteósica que el solo hecho de tener profesoras de colegio con sus estudiantes, gente de toda edad, masivamente apoyando a los marchistas, te da la idea de que una acción inicialmente solitaria, pequeña, circunscrita a un puñado de indígenas que inician la marcha, va adquiriendo una resonancia hasta transformar el clima, transformar la atmósfera política de tal manera que logra imponer, así sea, sus reivindicaciones al Estado. Entonces, ahí vemos la fuerza de las consignas, pero además el hecho de que estas están encarnadas en experiencias concretas, o sea, inmediatamente sale a la luz la situación de Taco Gomora, de todas las áreas protegidas que están siendo amenazadas, toda la ampliación de frontera agrícola que está vinculada a migraciones de colonizadores, en fin, todo eso que es aceptado de un modo como impotente, de pronto se da la vuelta y nos damos cuenta que es posible hacer algo, ¿no? Entonces yo sí apuesto todos los huevos a la canasta de la lucha en las calles, de la lucha cotidiana, de la lucha, y que yo estoy segura que eso genera unas ondas, una irradiación que va a permitir que esto pequeño se multiplique, no que crezca y se vuelva grande, sino que se multiplique en muchos otros pequeños espacios que puedan articular unas demandas conjuntas, ¿no es cierto? Ese es mi planteamiento con respecto a eso. Es decir, la mejor manera de apoyar a aquellas personas que de buena fe
y con toda su energía están metidas a intentar desde el Estado, porque no se olviden que el Parlamento también es el Estado, y en el Parlamento hay esta doña Cecilia Mojovili, que era dirigente en la marcha del Quilmes. En fin, hay toda una dinámica que nos muestra que es posible hacer una sinergia con esos sectores sin renunciar a nuestra autonomía. Ese sería mi punto de vista. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Exactamente, también la experiencia en los Estados Unidos, en el Caribe, son exactamente la misma, porque hemos visto que tanta iniciativa a todos los niveles. Por ejemplo, la iniciativa de salir del mercado, del gran mercado capitalista por la comida, ¿no? Todo este grupo pequeño, inicialmente conectado con los huertos urbanos, con tierra recuperada, ¿no? Lo que se llama ahora Community Supported Agriculture, la agricultura apoyada por la comunidad, ¿no? Que significa que se intenta de excluir el mercado. Así que los consumidores se conecten con los productores y, por ejemplo, al inicio de cualquier periodo agrícola, los grupos de consumidores, ¿no? dan apoyo, dinero, etcétera, se comprometen para comprar, ¿no? los productos. Y así que excluyen toda la parte del mercado que hoy está destruyendo los pequeños cultivadores, porque lo que se compra en el supermercado, ¿no? son los productos de las grandes compañías. Así que la agricultura pequeña, la agricultura que es en realidad, no usa los pesticidas, no usa los fertilizantes, que usa métodos más tradicionales, se estaba desapareciendo. Pero ahora, ¿no? se está revitalizando exactamente a través de todas estas iniciativas. Claro que el poder del Estado es inversamente proporcional al poder que hay en las comunidades, ¿no? Inversamente proporcional. En un ejemplo reciente de 2 años, en El Salvador, una lucha muy, muy fuerte para salvar un río, ¿no? Local, muy local, ¿no? Se ha concluida obligando al Estado, que es un Estado no progresista de cualquier manera, ¿no? A instituir la primera, ¿cómo se dice? ¿no? La primera ley contra la explotación de los minerales metálicos, ¿no? En El Salvador, una lucha de casi 10 años local, con muertos, con gente torturada, y con también conexiones internacionales, con grupos locales, con grupos en Canadá que iban a protestar a la sede central de la compañía canadiense que estaba destruyendo el río, ¿no? Entonces, bueno, a la fin han hecho la primera ley en el mundo que excluye la explotación de metales, minerales de metales, ¿no? Lo puede buscar en la internet porque es una cosa bastante importante, porque, bueno, entonces yo creo que todo esto trabajo desde abajo, ¿no? Es la fuerza de los movimientos. Es lo que pone los límites al Estado. Hoy el Estado ve el cambio climático y ve, ¿no? la medida para frenar el cambio climático como una gran oportunidad de desarrollo capitalista, ¿no? Es como la gasolina verde, todo esto, ¿no? Es una ocasión de nuevas inversiones, nueva tecnología, no es un cambio real. Es una otra ocasión de desarrollo de tecnología, bueno, de acumulación capitalista. Entonces, yo creo que las posibilidades, lo que se puede cambiar, se debe cambiar, ¿no? Con esta red de microredes, que como dice
¿no? Silvia, ¿no? Tiene un proceso que se energizan l'una con l'otra. Bueno, muchísimas gracias a todas las compañeras que nos están acompañando esta noche acá en el interno del Zoom. Y ya vamos a ir cerrando con la última pregunta, que esperemos que nos dé algunas luces de esperanza. La pregunta es, ¿cómo reencantar el mundo desde las diferentes experiencias, resistencias y territorialidades? Y bueno, para no perder las buenas costumbres, nuevamente le cedemos la palabra a la Vicky. Bueno, esta pregunta bien linda, pues no la han formulado, ¿cómo reencantar el mundo? Dicen ustedes. Yo decía al mundo, he tenido conflictos también, pero la palabra reencantar es la linda de esa pregunta. Y yo decía que quiere decir que el mundo está desencantado y pareciera que eso nos hace sufrir. Yo creo que aquí hay necesidad también de una especie de diagnóstico de nosotras, porque creo que esta pregunta va más dirigida hacia adentro que hacia afuera. Y yo creo que es importante reconocer que ahorita, como decía al principio, somos las asustadas, ¿no? Y eso también lo he sacado de los anteriores debates que hemos tenido previo a este. Estamos asustadas, ¿no? Por la pandemia, por la polarización, por todo, ¿no? Un poco huérfanas, ¿sí? Sin saber cómo, dónde. Y yo creo que hay que reconocer que estamos huérfanas de nosotras mismas. Es decir, que son momentos en que las respuestas también ya son insuficientes. Es decir, estamos hablando de una crisis. Y ya hemos aprendido que a toda crisis hay que darle la bienvenida, ¿no? Porque es un momento de desorden alumbrado. Es un momento en que aparecen las cosas que estaban ocultas, que nosotras mismas no sabíamos. Y por lo tanto, dándole la bienvenida a esta crisis, y porque no se me ocurría otra cosa, con todo amor, yo decía, no puedo hablar de esto si no es a través de mis ancestras, ¿no? Las poetas. Porque decía que hay necesidad, parece, de rehacernos individual y colectivamente, que quiere decir lo mismo. Esto es fundamental. Las comunidades, bien lo decía Silvia Federici, ahora ya también se habla de otra cosa que nos están cooptando, es comunidad, todo es comunidad, como nos han cooptado colectivo, ¿no ve? Todo es colectivo, colectivo, colectivo. Ahora todo es comunidad, comunidad, comunidad. Nos están cooptando nuestras palabras. O sea, estamos, creo que alguna de ustedes decía en un debate, también no solamente es el extractivismo de los recursos naturales, sino el extractivismo de nuestras ideas y también el extractivismo de nuestras palabras. Entonces ya colectivo, ya listo, ya fue. Y comunidad está empezando a ser cooptado y es necesario ponerle nombre y apellido. Y a mí me parece que un apellido de la comunidad es la individualidad. Es decir, rehacernos individualmente es rehacernos colectivamente. Buscarnos, quiere decir buscarnos, inventarnos. ¿Y qué inventarnos? Como nosotras, como colectivo, pero también inventarnos un lugar. Si no nos inventamos un lugar, es decir, si no estamos dispuestas a la humildad de lo local, esto nos va a volver otra vez a los grandes discursos donde nos perdemos. La humildad de lo local para ubicarnos, para reinventarnos, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con varios. Yo he traído la poesía de la Blanca Vietiuter y me encanta que esté aquí la Lili Colanzi porque ella ha motivado estas reflexiones sobre esta poesía maravillosa de una de nuestras ancestras para el libro hermoso que ella ha hecho, ¿no ve? Del ensayo feminista en Bolivia, y yo de ahí me estoy copiando las ideas. Nos vamos a encontrar varias, decía, ¿no? Dice la Blanca, con todo cariño para ustedes. Por mi modo de andar, algo descubierto, un poco esperando,
cambio frecuentemente de parecer. Conmigo no puedo vivir segura. Habito un jardín de palabras que han dejado de nombrarme. No me atrevo, pero es necesario decirlo. Es un secreto. En realidad somos dos. Ahora debo inventar a la otra. Y así como el tema de quiénes somos, esta diversidad, no hay que tampoco perder el miedo de encontrarnos en las diversas que somos. Es una forma de salir de la violencia como nos construye el sistema capitalista, el sistema patriarcal, estos deberes seres que nos afincan en unas identidades y que son una camisa, bien lo dice la Silvia Rivera, una camisa de fuerza más que la identidad se convierte en una camisa de fuerza más que en una cosa de libertad. Entonces somos varias y a veces nos asustamos de esas varias que somos porque se supone que tenemos que ser una sola. Para regresar, ¿dónde? Porque hay que regresar. Hay lugares a donde regresar. De regreso al lugar preciso, el reino intacto de las madres, la morada. Ahora reposo junto al fuego contemplando la montaña. Una niña, una mujer, una madre, como quemándose, me acompaña. Ya no soy la misma y mis pasos en la voz resuenan más oscuros. Percibo belleza en esta morada, en este casto lugar, y no sé si también dulzura, aquella que dirime cualquier dolor y se disculpa. Y encontrando esos lugares, chicas, cuidado con dejarnos llevar por el show, ¿no? Por lo mediático, despreciando también el silencio. Desde que toco el silencio me toca. En alianza con los árboles, ya no pienso en preguntas, estoy en pie y camino. Y voy a terminar esto con un verso de otra poeta boliviana, la Marcia Mogro, que cuando se pregunta, ¿quiénes somos los colonizados? Somos el original no modificado, el pasado invisible. La cifra de las cosas somos, el secreto sumergido. Somos la zona inapropiada. Un caso bien difícil somos, imagen fija adornada en exceso, pintarrajeada somos. Este lugar, chicas, de recrearnos a nosotras mismas en colectivo. Yo me imagino a nosotras sentadas, charlando, estándonos, celebrando las cosas pequeñas, tal vez tejiendo, desenredando, tal vez llorando, riendo, bailando, escribiendo, leyendo, comiendo, listas para salir a la calle, a apoyar aquella lucha y a esta otra y a la otra también, con la mirada y la voz puesta en nuestra sagrada lucha, sin dejar de decir nuestra verdad a donde sea que estemos y en todas las luchas que haya, y de la mano siempre, por supuesto, de nuestras ancestras. Gracias, chicas. Sí. Ahí está. La Vicky ha hecho una presentación tan elocuente que poco menos que nos impone el silencio. Sí. Pero a pesar de todo, yo voy a pesar de que me emociona mucho todo lo que ha dicho, voy a de alguna manera destilar un poco lo que está detrás. Es la importancia de lo individual, es decir, del sello personal insustituible de cada persona, que hace de su pensamiento una suerte de barco que se está construyendo al mismo tiempo que se hunde, porque todo nuestro pensamiento está alimentado de crisis, ¿sí?
una crisis tras otra. Si yo me acuerdo los momentos de mi escritura y siempre están asociados invariablemente a momentos de crisis social, de crisis general, ¿no? Entonces, para mí, la magia de la posibilidad de un reencantamiento del mundo está vinculado a la relación entre el florecimiento individual y la consolidación de la comunidad o de un colectivo, ¿no? El florecimiento que siempre es temporal, es efímero, pero que da esa chispa de energía que luego nos va a alimentar, ¿no? Porque es cierto, digamos que las luchas se desenvuelven entre triunfos y fracasos, ¿no? Pero siempre la hora del triunfo es muy efímera, o sea, se pasa en un ratito, mientras que las derrotas son largas. Sin embargo, esa chispa de esa lucha es lo que nos mantiene en pie durante ese largo proceso. Si no es por la memoria de la llegada de los marchistas del CIVNIS, no me hubiera atrevido a tener esperanza. ¿Sí? Entonces, esa energía que emana de esos momentos brillantes, pero breves, de triunfo, nos va a alimentar en todo ese proceso y va a impedir que sucumbamos, digamos, ante la fatalidad del poderoso enemigo, ¿no? Entonces pienso yo que sutilmente se van tejiendo en la sociedad formas concertadas, pero no acordadas previamente, de reaccionar frente a las cosas, ¿no? Yo siento, por ejemplo, un gran malestar. Pareciera que hubiera como una cobertura de silencio, que no sabemos qué está haciendo el Estado en las fronteras, en los parques protegidos, en todas las zonas donde no llega la mirada de la prensa o la gente está amordazada y no puede hablar, ¿no? Entonces, esos momentos tan duros te hacen percibir con cierta sospecha ese silencio, esa aparente coraza de coherencia que se da el Estado en sus discursos, siempre condimentados con invocaciones a la Pachamama, a lo ético, pero cada vez como más mentirosas y más frágiles en su mentira, ¿no? Entonces yo creo que es esa posibilidad la que da esperanzas de eso que llaman reencantar el mundo, pero es un proceso de pequeñas chispitas que no va a concluir en un gran incendio, salvo que esa crisis terminal del capitalismo se acelere. Ahora, sabemos que el capitalismo es capaz de incluso sacar beneficios de sus propias catástrofes. Las propias catástrofes que crea el capitalismo, luego más capitalismo las resuelve. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando con las vacunas? Unas 5 o 6 compañías transnacionales de medicamentos se han hecho millonarias con la crisis sanitaria. El capitalismo ve la forma de beneficiarse de las propias catástrofes que ellos crean, ¿no? Entonces, es un poco la fe quizás ciega en la irreductible potencia, digamos, del decir no, del decir basta, lo que me da la pauta de que al decir no y al decir basta, tenemos esa posibilidad más propositiva, más positiva, de construir algo alternativo a lo que estamos negando, ¿no? Y es por eso que pienso que se está reencantando el mundo en cada lugarcito donde se generan fuerzas de autonomía, de autosubsistencia, de sustentabilidad local, de no depender del mercado, lo que mencionaba Silvia Federici, los mercados campesinos que hay en las ciudades más inmensas y que acá están también a flor de piel. Entonces, sí pienso que es un proceso largo, pero que tenemos que sacar la energía de la memoria para poder sobrevivir. Bueno, que puedo agregar muy poco, solo que sí, claro, yo creo que ya
en tanto lugar, en tanta lucha, se está reencantando el mundo, ¿no? Recuperando esta solidaridad, ¿no? La alianza con los árboles. Gracias, Vicky. Me han emocionado mucho las palabras de la poeta. La alianza con los árboles, la alianza con los animales, la alianza con la tierra. A mí lo que me ha permitido de sobrevivir, unas de las cosas que me ha permitido de sobrevivir estos años de pandemia, ha sido poder llegar todas las mañanas a caminar en el parque, que para mí ha sido una de las cosas más mágicas, porque sobre todo en la primavera, en el verano, el parque era lleno de flores. Ver por la primera vez, como yo llegaba todas las mañanas, por la primera vez he visto el cambio de los árboles, cada día, de las flores, de los animales, los niños, las niñas, porque las escuelas, no, la guardería, todo traían los... Entonces el parque era lleno de gestos. Bueno, era una magia. Me recordaba la imagen de algunos libros que yo leía cuando estaba pequeña, ¿no? Y también la otra cosa que me ha permitido de sobrevivir ha sido la solidaridad, el encuentro con compañeras que vivían no lejos de donde mi casa y con la cual nunca hemos dejado de encontrarnos. Nunca, no, siempre nos hemos encontrado, ¿no? Hablar, es cambiar comida, comer, hacer cosas, leer poemas, ¿no? Cuando estábamos deprimidas. Entonces, todo esto, ¿no? Y yo creo que en los movimientos también, ¿no? Es el principio, es empezar de encantar el mundo, de encantar nosotros, nuestra vida. Porque empezamos también juntándonos, ¿no? A recuperar la solidaridad, la afectividad y a darnos más valor a nuestra vida, más valor a la vida de las otras mujeres, de las otras personas. Y yo creo que en este proceso de darnos más valor, ¿no? De considerarnos con más seriedad nuestra vida, empezamos también a superar todas las pequeñas gelosías, todas estas cosas que avenenan la vida cotidiana también entre personas, porque hay la gran separación, la gran división, el racismo, el patriarcalismo, el colonialismo, pero hay también la consecuencia de esta herida, ¿no? De la cual hablabas antes, que llegan de una desvalorización. Cuando te sientes tan desvalorizada, siempre tienes miedo de la otra persona, que te van a hacer cosas, que te van a decir mentiras, que no te van a dar, bueno. Entonces yo creo que esta capacidad de empezar a decir cosas, a decir, de desarrollar una solidaridad, nos permite también de cambiar, ¿no? Esto cambio, ver nuestra creatividad y con la creatividad superar, ¿no? Estas divisiones que, como decía, avenenan tantos movimientos, bueno, la pandemia ha sido un gran ataque contra nuestra vida. Nos ha dado una idea de los que el capitalismo no nos da, que es el futuro. Si no vamos a luchar, si no vamos a cambiar, si no vamos a crear más solidaridad, ¿no? Y todavía ha sido también un momento de gran reencantamiento, porque hemos visto que para sobrevivir, ¿no? Para no deprimirnos, para poder comer, hemos necesitado las otras personas, ¿no? Ha sido también una gran manifestación de solidaridad, ¿no? Entre gente que se conocía y también entre gente que no se conocía, ¿no? En mi edificio, por la primera vez, ¿no? Una persona que vive cerca de mí, que nunca me ha dicho nada, ¿no? Me ha mandado una carta diciendo, si quiere algo, somos aquí,
Si quiere algo, súmase que a mí me... Entonces yo creo que esto es de encantar el mundo. O de encantar nuestra vida. Exactamente, el mundo es, es muy grande. Muchísimas gracias por sus palabras. Vicky siempre logra que yo llore, así que estoy con los ojos un poco llorosos, pero en este momento me quedo y voy a rescatar un par de cosas que se han dicho ahorita al final. Virginia nos decía, a todas las crisis hay que darle la bienvenida. Rehacernos individualmente es rehacernos colectivamente. Silvia Rivera nos decía que tenemos que tener siempre presente y que sabemos que el capital resuelve sus problemas con más capitalismo, pero que en la posibilidad de decir basta, se está reencantando el mundo en lugarcitos en donde se lucha desde las autonomías, y Silvia Federici nos decía al final que se reencanta el mundo en alianza con la comunidad, con los animales, con la tierra, y que la pandemia también ha sido un espacio de reencantarnos porque ha manifestado la solidaridad colectiva. Y justo con esto queríamos cerrar, con ese aliento un poco en positivo, un poco pensando en futuro, el volver a tener la fuerza para rearmarnos, para reagruparnos, para volver a pensar en nuestras luchas desde los territorios en los que estamos localizadas, siempre pensando también en estas alianzas, en la posibilidad de tejer juntas desde donde sea que nos encontremos. Quiero agradecerles nuevamente enormemente habernos brindado este tiempo, sus palabras y el espacio para poder escucharlas y compartir con ustedes, aunque sea desde la virtualidad. Y nuevamente también agradecer a quienes se conectaron, a quienes están desde el espacio del Zoom y a quienes también nos siguen desde Facebook. Nos hemos estado leyendo, saludos desde todas partes del mundo realmente. Y bueno, desearles a todos entonces que nos quedemos pensando todo esto que ahorita ha ocurrido y volver nuevamente con fuerza, con fuego, con ajayu a nuestras luchas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Gracias. Gracias, así. Gracias, compañeras. Sí. No. Gracias. Gracias. Sí.